Vamos a tener nuestras Biblias abiertas porque vamos a ir viendo algunos pasajes que acabamos de leer. Hay una pregunta que yo haría. Y yo preguntaría hoy, ¿qué es lo que más desea Dios? ¿Qué es lo que más desea Dios? O dicho de otra manera, o desde otro punto de vista, ¿qué es lo que más desprecia el diablo? ¿Verdad? Estas dos cosas. Esto es lo que hoy vamos a averiguar, o vamos a tratar de averiguar. Los que os habéis incorporado más tarde a la membresía de la Iglesia, no todos conocen mi historia, ¿verdad? No voy a contar toda mi historia, pero sí compartir alguna cosa. Yo recuerdo, hace 15 años, aproximadamente, yo pasaba por un tiempo donde me sentía muy agobiado, absolutamente agobiado, y muy frustrado, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, ¿verdad? Pero en ese momento, donde de alguna manera frustraba y buscaba la guía y la dirección de Dios, y buscaba realmente una palabra de parte de Dios en mi vida, puesto que estaba en una situación agobiada en aquel tiempo, es cuando comencé a viajar a Corea. Fue cuando aproximadamente 15 años empecé a viajar a Corea y empecé a recibir el mensaje correctamente. Según pasaba el tiempo, donde yo estaba recibiendo ese mensaje correcto que nacía desde Corea a través del pastor Ryu y a través de los pastores que nos visitaban a veces aquí en España, cuando yo viajaba a Corea, cuando yo empecé a escuchar el mensaje, entonces empecé a entender más correctamente qué es el Evangelio. Entonces me llevé una sorpresa porque siendo pastor yo pensaba que ya lo había entendido todo, que ya lo conocía todo, pero en base a esa situación de angustia, esa situación de estrés, esa sensación de agobio, es que yo pude empezar a entender mejor el Evangelio y empecé a entender también el movimiento del evangelismo, que hasta entonces, aunque habíamos hecho cosas de evangelismo, habíamos hecho campamentos, habíamos hecho campañas de evangelismo, y los que lleváis más tiempo conmigo desde aquella época, sabéis que salíamos al parque, salíamos al bulevar y teníamos campañas y predicábamos, cantábamos, hacíamos teatro en la calle, todo ese tipo de cosas. Pero pude entender, no es solamente un campamento, una campaña, sino poder entender el movimiento de evangelismo en la vida de una persona y en la vida de la iglesia. Entonces yo pude ver que obtuve una gran respuesta precisamente a través de tiempos angustiados, a través de tiempos en los que yo tenía angustia. Yo estaba angustioso. Pude ver que Dios me dio una gran respuesta y me dio una gran palabra. Cuando empecé el movimiento de Tarajpano, o cuando empecé el movimiento de Aposento Alto, entonces pasé por momentos también de gran dificultad y de gran angustia, por circunstancias. No voy a repetir lo que estaban en aquella época, seguro que recordarán o podrán identificar las situaciones, pero pasé por momentos de angustia, momentos tan angustiosos, momentos tan difíciles que ni siquiera podría describir cuán frustrado me podía sentir. Cuando las cosas son demasiado difíciles, cuando las cosas son demasiado frustrantes, no puedes ni hablar. No sé si los que habéis pasado por esa situación podréis entenderme, porque uno, cuando se queja verbalmente, es que el problema todavía no es suficientemente grave. Cuando tienes capacidad de quejarte, tienes capacidad de criticar, tienes capacidad de enfadarte, eso significa que el problema todavía no es muy grave, no es muy fuerte. Cuando llega un momento donde ni siquiera eres capaz de hablar, entonces cuando el problema ha alcanzado cotas tremendamente elevadas. Entonces yo me encontraba así. Yo ya ni me quejaba, ¿no? Ya llegó un momento y decía, ¿para qué me voy a quejar? Pero cuando el problema es tan abrumador, pude llegar a entender que lo único que puedes hacer es buscar a Dios. Es buscar tener un encuentro con Cristo. Cuando no puedes ni siquiera hablar con nadie, entonces es el momento donde tú te encuentras con Dios. Sorprendentemente, Dios derrama sobre nosotros respuestas tan grandes y poderosas para poder influir en la nación y en el mundo.
recibes respuestas tan enormes y grandes que podemos ver cómo a través de la iglesia de Aposento Alto de Marcos, aquí en Parla, podemos recibir respuestas tan sumamente grandes y poderosas que podríamos cambiar la nación, podríamos cambiar el mundo. Pero fueron momentos difíciles. Es más, los momentos difíciles no se han acortado. Es decir, todavía pasamos por momentos difíciles. Yo recuerdo en el año 2013, fue un momento difícil para mí, por muchas y diversas circunstancias. Y puedo ver que a día de hoy todavía hay momentos y hay cosas que yo no puedo compartir todavía con nadie, pero que están ahí. Pero cuando veo a los remanentes levantarse, cambia todo. Y digo, todo merece la pena. Como individuo es posible que a lo mejor tenga frustraciones en mí todavía, pero cuando veo a los remanentes que son capaces de ver la gracia de Dios más allá de estas cuatro paredes, me lleno de ilusión y de esperanza, porque veo que la obra continúa. Entonces no importa, hay veces que tenemos que pasar por circunstancias difíciles. Y llega un momento donde dices, no pasa nada, no me importa. Es verdad que pasamos por circunstancias adversas y a lo mejor, como compartía, momentos de angustia, pero veo que en todos y a través de ellos Dios tiene grandes respuestas. Entonces, no me preocupo, no me angustio. Al principio soy muy angustiada. Y yo recuerdo que la primera vez que fui a Corea, en mi pensamiento, y mi esposa es testigo, aunque esté ahí al fondo, yo iba con la idea de dejar el ministerio y dejar la iglesia. No sé si muchos, seguramente casi nadie sabía esto, pero yo la primera vez que fui a Corea iba con ese pensamiento, de dejarlo todo. Pero ahí, en ese momento, donde yo no podía hablar con nadie, solamente con Dios, y además en Corea, menos todavía, podía hablar con nadie por el idioma, entonces solo tenía tiempo para encontrarme con Dios. Y Dios dio una gran respuesta. ¿Qué significa? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué es necesario que pasemos por circunstancias como las que acabo de describir muy rápidamente? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento a Abraham, teniendo la edad que tenía, sin poder tener hijos, pasar las circunstancias que pasó? Dios, si vemos a través de estos hombres, Dios no podía dejar a Isaac quedarse en casa sentado. Dios no podía dejar a Isaac solo en casita para ser mimado de papá y de mamá. Porque un hombre, una mujer que no podía tener hijos, de pronto se encuentran con un hijo. Y tú te imaginas ¿cómo tendrían esos padres a ese hijo? Mimado al tope. Lo tendrían que, pídeme lo que quieras que te lo doy, porque con 99 años, 100 años, soy papá, soy padre. Una mujer Sara que es estéril y de pronto se encuentran con un hijo. ¡Ay, mi niño! A esas edades tienen una criatura, un hijo, una bendición. Dios no podía permitir que ese niño quedara ahí en las manos del padre y de la madre, y por eso es que ahí Dios tomó a Isaac y se lo llevó al monte Moriah. ¿Para qué? Para enfrentarse a la muerte. Y en ese monte donde se veía que el padre lo iba a sacrificar, él pudo entender quién era el Mesías, quién era Cristo. No podía permitir eso. Dios no podía conceder algo tan valioso como el Evangelio a Jacob, cuando lo único que hizo fue perderse y vivir detrás de una mujer, y vivir 14 años trabajando porque se había enamorado de una mujer. No digo que sea malo el enamorarse de una mujer, pero cuando eso es lo único que hay en tu mente, viene el problema. Y lo único que tenía pensado era engañar al uno y engañar al otro, y por lo tanto Dios permitió el sufrimiento de Jacob, un sufrimiento tras otro. Y por último, Dios le dijo a Jacob, su nombre ya no va a ser más Jacob, tu nombre ya no va a ser más el engañador, a partir de ahora tú serás Israel. ¿Por qué? Porque has peleado contra Dios y has vencido. Jacob lo entendió inmediatamente, Jacob lo entendió. Dios sigue trabajando de esta manera para bendecirte a ti y a mí en el día de hoy. Cuando nosotros pasamos por esos momentos de sufrimiento o por esos momentos que son angustiosos inclusive, significa que Dios está trabajando en tu vida. Significa que Dios no te quiere dejar que te atontes siendo mimado y malcriado. Dios quiere bendecirte y te saca de esa situación, porque Dios quiere darte una bendición grande a tu vida y a mi vida.
Jacob no podía ser lleno del Espíritu Santo simplemente sentándose en el regazo de su papá y en el regazo de su madre. No podía ser lleno del Espíritu Santo cuando lo único que podía mejor hacer era cocinar unas lentejas. ¿Tú te crees a ese hombre en casa con mamá? ¿Va a ser lleno del Espíritu Santo de esa manera? No, es que estoy haciendo un guisado de lentejas para cuando venga mi hermano y le voy a engañar. No puede ser que Dios llene a una persona así. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le permitió el sufrimiento para bendecirle en Betel. Dios permite esa situación. José tampoco podía quedarse como estaba. Un niño mimado, todo era demasiado maravilloso. Ay, el niño de papá, el niño de mamá, le hacen una túnica preciosa, bonita, que nadie le moleste, que nadie le haga nada, que no trabaje mucho, que no se esfuerce mucho, que no le dé el sol, no se me vaya a poner demasiado moreno. Y le tienen cuidado de esa manera. Por esa razón Dios permitió a José el sufrimiento. Y yo comprendí lo que eso significaba. Tenemos que comprender lo que eso significa. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esta realidad. El propósito de Dios, hermanos, no es hacernos sufrir. A veces tenemos un mal entendimiento. Dios no quiere hacerte sufrir, sino que para que podamos ver el rostro de Dios. Para que podamos ver a Dios en nuestra vida. Para que podamos volver nuestro rostro hacia su presencia. Porque si no, seríamos como niños malcriados o niños demasiado mimados. Salmo 81, 13, 14, podéis leer. Dios dice, si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera escuchado, si me escuchara, si en mis caminos hubiera andado Israel, está diciendo el Señor, en un momento habría yo derribado a todos sus enemigos. En un momento hubiera derribado yo a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si me hubieran escuchado, pero no me escuchan. Si me hubieran seguido, pero no me siguen. Y siguen enfrentándose a enemigos y adversarios por sus propias fuerzas, porque no me ven, porque no me siguen, porque no andan por los caminos que yo les estoy poniendo de antemano. Decidimos andar por nuestros caminos, decidimos andar de nuestra manera, vamos detrás de nuestros caprichos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, seguimos detrás de cosas que son bonitas, maravillosas, pero no dejan de ser cosas que el mundo ofrece, pero no entendemos y no vemos el rostro de Dios. Algo similar se encuentra en Hechos 19, del 1 al 7, el texto previo a lo que hemos leído. Recibisteis, Pablo tiene que preguntarle, vio a los discípulos y les vio de tal manera que tuvieron que preguntarles, pero hijos míos, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué tiene que hacerles esa pregunta? Porque desde ese momento, si entendían y recibían la realidad del Espíritu Santo, grandes cosas y obras ocurrirían en su vida. Pero mientras tanto, ¿qué estaba viendo? Pues que no estaba viendo nada, simplemente. Hombres y mujeres que sí, que habían aceptado al Señor, pero vivían sin saber, sin tener una dirección, sin tener una guía, sin saber nada. Iban viviendo en esa tesitura. Ay, ¿qué pasa? Aquí algo ocurre, algo pasa. La pregunta clave, ¿cuál es? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Porque a mí me da la cosa de que no. Da la sensación que estaba diciendo eso. No hemos entendido. ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Qué es las preguntas que Pablo, con esta sencilla palabra, qué está diciendo? ¿Qué está preguntando? ¿Conseguisteis la gracia que tuvieron los héroes de la fe? Es como si viniera ahora y pudieran preguntarnos de esta manera. ¿Hemos leído Hebreos 11? Esos son los héroes de la fe. ¿Lo habéis leído? ¿Sabéis? ¿Habéis conquistado esa gracia? ¿Tenéis la gracia que tenían estos hombres para ser llamados héroes de la fe? Hemos entendido la gracia y la guía a través del poder de Dios que los siervos del Señor en aquella época tenían. Hemos entendido esa gracia. Hemos recibido esa guía y esa dirección en nuestra vida que tenían estos hombres y estas mujeres de Dios. ¿Entiendes la promesa y la bendición que supone esa promesa de Joel 2:28? Sobre toda carne descenderá el poder del Espíritu Santo cuando vengan los últimos días. Hemos entendido eso porque si obtienes la llenura del Espíritu Santo que el propio Jesús mencionó, que el propio Jesús prometió, obtendrás una bendición tremenda. Por eso, pregunta. Por eso hoy esa pregunta es relevante. ¿Has visto esta gracia de Dios?
Hemos experimentado esta gracia porque una gran respuesta vino después de la venida del Espíritu Santo. Una gran respuesta vino, una gran bendición. ¿Cuál fue esa palabra? ¿Cuál fue esa bendición? Hemos recibido una respuesta. ¿Cuál? La de conquistar el mundo. La de conquistar el mundo. ¿Cuántos han recibido esta bendición y esta gracia? Nada más es un poquito que ha dicho amén, nada más. ¿Cuántos hemos recibido la respuesta de conquistar el mundo? Porque esto es lo que más desprecia nuestro enemigo, el diablo. Pero esto es lo que Dios nos ha concedido. Vosotros seréis testigos hasta lo último de la tierra. Este es el corazón de Dios. Esto es lo que más odia el diablo. Esto es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido, pero que el diablo desprecia profundamente. Por eso se levanta en nuestra contra, por esta bendición. El diablo, esto es lo que más teme, que te levantes como testigo en el nombre de Jesucristo para conquistar el mundo. Vamos a convertir esto en nuestro método. ¿Amén? Este tiene que ser nuestro método. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a verlo a través de la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Lo primero que vamos a ver, que Pablo, lo primero que vio y donde puso énfasis, es en el reino de Dios. Versículo 19, capítulo 19, versículo 8. Versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Podemos, si lo tenéis delante, ¿qué es lo que está diciendo? Durante 3 meses dice que Pablo con denuedo, durante 3 meses discutió, persuadiendo de qué? Acerca del reino de Dios. Amén. Acerca del reino de Dios. Esta es la respuesta. Pablo se concentró en el reino de los cielos. Pablo se concentró en el reino de Dios. Es la respuesta, es el enfoque que nosotros hoy debemos de tomar en nuestra vida. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es lo que yo tengo que concentrarme? Tengo que concentrarme en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque de una manera sencilla, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es quebrar toda la autoridad de Satanás. ¿El reino de Dios qué es? Que en tu vida se quiebre el poder de Satanás. ¿Qué es el reino de Dios? Que en tu casa se quiebre el poder de Satanás. ¿Qué es el reino de Dios? Que en tu trabajo se quiebre el poder de la oscuridad, el poder de Satanás. Eso es el reino de Dios. Cuando decimos el reino de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? No nos estamos refiriendo a tu obra, ni a la mía, ni a tu poder, ni a mi poder. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, obrando en tu vida, a través de tu vida, en tu casa, en tu trabajo y en el campo donde Dios te ha puesto. Cuando decimos la obra del reino de los cielos, estamos diciendo es la obra del Espíritu Santo. Por eso, habéis recibido al Espíritu de Dios, habéis recibido al Espíritu Santo, porque cuando tú lo recibes, el reino de los cielos se establece. Y la obra de Satanás se quiebra. Porque a partir de ese momento, ¿qué es lo que vamos a recibir? Mateo 16, 19. ¿Qué es lo que dice? Que tú serás como una roca. Cuando tú recibes ese poder, entonces tú estás asentado en esa roca que nada ni nadie te puede mover. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es quien edifica la iglesia. Porque esa es la palabra y esa es la confesión, que tú tienes las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, nadie, ni las puertas del Hades, pueden prevalecer delante de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes las llaves de ese reino de los cielos que Dios te ha concedido. Céntrate en el reino de los cielos. No te centres en ninguna otra cosa más, porque Dios dice que está contigo. Vamos a ver, leerlo en casa, por favor. Apocalipsis 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 20. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Jesús tiene las 7 iglesias en una mano, que las aferra, pero al mismo tiempo está diciendo que aquel que tiene las 7 llaves de las 7 iglesias está contigo. Está contigo. ¿Qué está diciendo? Que en este punto se encuentra el cielo y la tierra a través de Cristo. El cielo y la tierra se conectan, y esta es la respuesta a través del reino de Dios. Que si nuestro respaldo es el trono, que debemos de temer. Porque en esa mano está Cristo, que tiene todas las cosas, pero que al mismo tiempo está contigo.
Eso es lo que vemos en el movimiento de evangelismo. Eso es lo que entendimos cuando entendimos que ese movimiento del evangelismo significa que lo que ocurre en el cielo pasa en la tierra y que el poder y el respaldo del reino de Dios obra en este mundo y se quiebra el poder de la oscuridad para que la persona pueda entender quién es Cristo, para que pueda entender la obra de Dios. ¿Qué es la oración sino esto? Cuando su voluntad en el cielo se cumple en la tierra. ¿Eso es la oración o no? ¿Qué es lo que Jesús enseñó en su oración modelo? Hágase tu voluntad, ¿dónde? En el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está haciendo? Está conectando el reino de Dios con el tema, con el reino de la tierra en el mundo. Lo está conectando. Lo que ocurre en el cielo se cumple en la tierra. Lo que pasa en el reino de Dios se establece en la tierra. Trae el reino de Dios que se establezca en tu vida. Tú quieres esos milagros de Dios. Los milagros de Dios están en el reino de Dios. Tienes que arrebatarlo. Por eso Juan dice, arrebátalo del reino de los cielos con fuerza. Toma el milagro y tráelo a la tierra. Establécelo en la tierra para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Cuando los problemas vengan a tu vida y vienen a tu vida, no hay necesidad de preocuparse entonces. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere que hagamos es que le busques. Búscale, porque es todo lo que Él quiere, que le busquemos a Él. Para cada gran problema Dios tiene un gran plan. ¿Entendemos esto? Problema que tenemos siempre y nos quejamos significa gran problema. Gran problema significa un gran plan de Dios. Amén. Entonces no te preocupes. ¿Qué problema más grande tienes? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan igual de grande para tu vida. A través de ese plan. No tengas problema, que esta bendición, os bendigo, que sea sobre todos vosotros, en el nombre de Jesucristo. Que cada gran problema que hoy tengáis, que recibáis ese gran plan de Dios. Por eso algunas veces cuando me dicen tengo un gran problema, digo, eres un gran bendito de Dios. Porque cuán grande tú eres, cuán problema grande tú tienes, gran bendición de Dios tiene para tu vida. Entonces no tengas problema. ¿Qué es lo único que tienes que ver entonces? Simplemente necesitas un poder, pero no un poder cualquiera, sino que necesitas el poder de la palabra de Dios en tu vida. Necesitas ese poder. No lo vamos a leer, pero lo tenéis ahí, desde el versículo 10 al versículo 20, se ve ese gran poder. Ese poder de la palabra se va a manifestar de manera que toda la gente pueda verla, que toda la gente pueda escuchar la palabra, que toda la gente pueda percibir el poder de la palabra. La palabra comienza a obrar y comenzará a obrar en vuestras vidas, en vuestros negocios, empezará a obrar en los remanentes desde ahora, aunque sean pequeñitos, empezará a obrar. ¿Qué es lo que vemos? El versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Que todos, sin excepción, escucharon la palabra. ¿Quiénes? Todos. Todos escucharon la palabra. Todos escucharon esa palabra y ese evangelio, sin excepción. ¿Qué significa? Que el reino de Dios estaba presente en cada parte de la ciudad. Si todos escucharon la palabra, significa que este reino de Dios se estableció en cada rincón de esa ciudad. En cada recodo de esas casas estaba ahí la palabra, que estaba ahí la palabra de Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que ocurra esto? Sencillo. Hebreos 4. ¿Qué es lo que dice? La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Por eso, en todos los sitios, en cada parte, es por la palabra que Dios creó los cielos y la tierra. Es por la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso ocurren cosas grandiosas cuando se proclama la palabra. No hace falta hacer muchas cosas. Dios obra milagros cuando se comparte la palabra. Dios obra sanidades cuando se predica la palabra. Dios libera a personas cuando se predica la palabra. No hace falta hacer cosas raras ni místicas. Lo que hace falta es proclamar la palabra, porque cuando se proclama, el poder de la palabra se manifiesta y el reino de Dios se establece. Si el reino de Dios se establece, hay sanidad, hay milagros, prodigios y maravillas dentro del reino de Dios. Amén. Incluso versículos
del 11 al 12, vemos que hubo grandes sanidades. Sanidades se manifestaron. Eso significa que los magos, los hechiceros perdieron su poder, de tal manera que querían seguir a Jesús. Mejor dicho, querían seguir al Dios de Pablo porque no habían entendido. Se quedó sin poder, versículos 13 y al 14, vemos, se quedan sin poder. De tal manera que, véndemelo, véndeme ese poder. Yo quiero también ese poder en el Dios que proclama Pablo. Querían manifestar esa realidad. Pero vemos en el versículo 18 que esas personas que manifestaran eso llegaron a arrepentirse hasta tal punto que todo lo que tenían lo quemaron. Todos sus libros los tiraron. Hasta el punto que dice el versículo 20 que el poder de la palabra aumentó y se extendió. Se llegó a este nivel. De toda la palabra. Lo vamos a leer nuevamente. Así creció y prevaleció, no de cualquier manera, poderosamente, la palabra del Señor. Hasta ese nivel, hasta ese punto, tenemos que llegar. Debes entender que Cristo, que está sentado en el trono, está contigo. Remanentes, debéis de entender que el Dios que está sentado en el trono, el Cristo que está sentado en el trono, está con vosotros, remanentes. Está con vosotros. A donde vayáis está ahí, pero que al mismo tiempo, remanentes mayores también está con nosotros. Amén. Al mismo tiempo también está con nosotros. Ahí podría haber dicho un aleluya, gloria a Dios, ¿no? Somos muy calladitos, tenemos que aprender un poco. Este es el reino de Dios, que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, por lo tanto, significa que la oscuridad se romperá, se quebrará, retrocederá, y la palabra comenzará a obrar. La palabra comenzará a trabajar. La palabra, veremos poderosamente cómo obra milagros, prodigios y maravillas en esta palabra. Esto es por obra de Dios. Y ocurre cuando oras aferrándote a la palabra. Mayor bendición no hay que estar levantado como un evangelista. No hay mayor bendición para un hijo de Dios que se levanta para transmitir esta palabra. Por eso los más bendecidos son los evangelistas. Los más bendecidos son los misioneros que van a otros lugares, saltan a otros países para poder llevar esta palabra, la cual Dios va a bendecir grandemente. Por eso misioneros que están o que estaréis haciendo la obra de la misión, sois bendecidos. Los que estáis fuera de vuestro país, remanentes, y remanente mayor que están fuera de su país, son tremendamente bendecidos porque tienen la palabra de Dios también. Amén. Los bendecimos poderosamente. Cuando esto ocurre, se toman los discípulos, se les separa para prepararlos. Versículo 9, ¿qué es lo que dice en el versículo 9? Pero dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos. Separó a los discípulos. ¿Por qué? Porque hay multitudes y hay discípulos. Y es diferente, ¿verdad? Hay creyentes, todos hijos de Dios salvos, pero no todos son discípulos. Amén. Pablo separó a los discípulos. Esa es una gran respuesta, tremenda, que Dios tiene en nosotros. Dios hizo esta obra. Esta es la bendición de los pastores. Esta es la bendición que los pastores tienen, pueden disfrutar. Separa a los discípulos, prepararlos. Obreros, tomar a vuestros discípulos, prepararlos, apartarlos y prepararlos. Es la razón por la que debemos levantar tantos líderes. ¿Por qué creéis que estamos en esa escuela de líderes? Porque el pastor no tiene otra cosa que hacer. ¿Pensáis que es eso? ¿Porque no es suficiente el mensaje del púlpito? Claro que sí. Pero estamos entendiendo que tenemos que levantar a los líderes. Tenemos que levantar a esos líderes. Por eso la escuela de líderes, para levantarlos. ¿Por qué? Porque es lo que más teme Satanás. ¿Por qué? Porque queremos levantar las iglesias regionales. Porque eso lo teme Satanás, que levantemos las iglesias regionales.
Por eso, levantando líderes significa que abramos sitio para que el reino de Dios se establezca en cada lugar donde tú estés residiendo, donde el líder obrero que Dios levanta, tú puedas levantar una iglesia regional. Me habéis oído esto decirlo muchas veces, ¿verdad? Sobre todo los discipulados en las casas, lo estamos diciendo continuamente. Tenemos que quebrantar la oscuridad y la idolatría. ¿Cuándo? En todos los rincones que se levanten las iglesias regionales. Pero necesitamos los obreros. Amén. Necesitamos obreros que se levanten para establecer las iglesias regionales. Por eso Jesús, ¿qué hace? Levanta a los 70 discípulos. ¿Para qué? Para levantar 70 regiones. Ese es el título de oración. Que se levanten 70 obreros. ¿Para qué? 70 regiones. En todo Parla. Que se levanten las regiones. En Serranillos. Que se levanten las regiones. En Torrejón de la Calzada. En Torrejón de Velasco. En Griñón. Valdemoro. Getafe. Madrid. Si me dejo alguna región, la podéis decir vosotros a viva voz. Pues la que ahora he dicho, la verdad, monstruo, el Leganés. Pero para eso tenemos que levantar discípulos. Necesitamos los discípulos, los obreros preparados para hacer la evangelización. Amén. Si entendemos esto, creo que basta en esa cosa. Que Dios os bendiga. Quiero concluir una cosa. Quiero concluir como una conclusión importante a través del mensaje y de la palabra de hoy. Cuando entendemos esto y cuando nosotros levantamos los obreros y los discípulos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a empezar a ver las grandes respuestas de parte de Dios. Permitidme que concluya aquí. Vamos a ver las respuestas que Dios tiene por adelantado. Las respuestas que vamos a recibir por adelantado. Si te encuentras sin saber qué hacer, y hay veces que hay creyentes que no saben qué hacer, recuerda que las respuestas ya están contigo. Ya están contigo. La razón por la que hacemos campamentos de evangelismo, la razón por la que hacemos ese movimiento, no es para hacer crecer la iglesia. Hay quien piensa que hacemos evangelismo para que la iglesia sea más grande. No. Nosotros hacemos evangelismo para cumplir la obra del Espíritu Santo. Para que la obra del Espíritu Santo se realice, no para que la iglesia sea grande. Eso es una cosa que Dios añadirá a su iglesia a lo que tiene que ser salvo. Es su responsabilidad. La nuestra es hacer el movimiento del evangelismo para que la obra del Espíritu Santo esté haciéndose, esté obrando. No es por otra razón. No es para que crezcamos numéricamente. Es para que la obra del Espíritu Santo se realice. Comprenderás entonces que todas las respuestas están contigo ya. El reino de los cielos está presente ya. Y las obras de la palabra de Dios entonces se producirán sí o sí. Amén. No tengamos temor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando esas respuestas vienen por delante, yo voy a empezar a ver cuál es el horario de Dios. ¿Cuál es ese horario importante de Dios? Y si yo soy capaz de ver que estamos dentro de ese horario de Dios, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? El gran plan de Dios. Voy a ver ese plan de Dios, realmente importante de Dios. ¿Cuándo? Cuando los discípulos se levanten. Vamos a empezar a ver ese gran plan de Dios. Pero si no hay discípulos, si no hay obreros, ¿qué plan de Dios vamos a ver? Ninguno. Necesitamos ver esta obra de Dios. Hechos 19, 21. Lo tenemos en este capítulo y lo conocéis todos. Nos muestra que Pablo, a pesar de haber tenido grandes respuestas, de haber entendido el horario de Dios, Pablo no se hizo arrogante con todo esto, ¿verdad? Pablo no cayó en la arrogancia. No se hizo cuán importante soy un líder guay. Voy a hacer un congreso, un macro congreso y voy a llenar un estadio, ni voy a hacer nada de eso. Él no cayó en esa arrogancia, sino que a través de recibir las grandes respuestas de Dios dentro del horario de Dios, vio algo tremendamente importante. Vio el plan de Dios. Por eso pudo llegar a tener esta conclusión. Tengo que ver, ¿qué cosa? Tengo que ver Roma. ¿Entendió eso? Entendió el plan de Dios. ¿Y qué dijo? La evangelización del mundo. ¿Sí o sí? ¿Qué dijo? La evangelización del mundo. Tengo que llevar el evangelio aquí a los gentiles.
¿Dónde hay más gentiles? En Roma. ¿Por qué? Porque es el centro neurálgico. Todos los caminos iban a Roma, ¿verdad? Es el centro neurálgico. ¿Y él qué dijo? Ver Roma. ¿Amén? Pudo ver cuál era el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo más adelante? Dirigirse en esa dirección. Vemos Hechos 23, versículo 11, no me equivoque, que luego estoy utilizando la pizarra para que podáis tomar los textos y luego leerlos, porque son importantes. 23:11, vamos a leerlo. No lo digo, lo hacemos. 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué es lo que está mencionando aquí el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con esta palabra? Dios está citando lo que hizo Pablo. ¿No? Lo que has hecho, qué guay, Dios está hablando, lo que has hecho, muy bien, está citando la obra de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esto? Que Dios sigue tus oraciones. ¿Tú sabías eso? Dios sigue tus oraciones. Dios escucha tus oraciones. Y Dios ve lo que haces. ¿Amén? Sigue las oraciones y ve lo que haces. Entonces le dice una palabra en el 23:11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Le da esta palabra. Dios sigue esta palabra. Esto es exactamente como debemos de sostenernos nosotros en el plan de Dios. Este es el secreto del éxito en la vida cristiana. Poder ver y entender el plan de Dios y seguir ese plan de Dios importante. Por la razón por la que nosotros estamos viendo y entendiendo que es tan importante el centro de remanentes. Si nosotros estamos viendo y entendiendo la importancia de los remanentes, es porque en algún sitio en el corazón de Dios estamos viendo que está el centro de remanentes y están los remanentes. Porque de alguna manera hemos podido comprender que en ese corazón de Dios, Dios tiene un plan a través de los remanentes, y por eso hay un corazón para levantar el centro de remanentes. Es algo tan importante, porque es una situación donde comprendí que Dios sigue lo que hacemos, sigue nuestras oraciones y sigue nuestro trascendente paso en este mundo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Y aquí entendí una cosa cuando pude ver estos textos. Porque yo, como siempre los leemos de una forma separada, no me di cuenta de este detalle. Dios no le dijo a Pablo que fuera a Roma. Fue Pablo quien le dijo a Dios que iba a ir a Roma. Dios no le mandó a Pablo ir a Roma. ¿Os dais cuenta? Fue Pablo quien lo ve primero, capítulo 19, versículo 21. Curioso, ¿verdad? Como Pablo lo dijo, Dios también se lo dijo. No fue un mandato de Dios. Fue la palabra que Dios tomó, la palabra de Pablo, y tomado esa palabra que le había dicho en el versículo 21, me es necesario ir a Roma. Toma esa palabra. Dios toma nuestra oración. Y cuando Dios toma nuestra oración y esa oración está dentro del plan de Dios, entonces Dios se lo dijo. Pablo, es necesario que vayas a Roma. Y fue Pablo quien entendió el plan de Dios. Oró por el plan de Dios. Y luego Dios le manda. ¿Habéis entendido? ¿Vemos esta diferenciación, este punto? Pablo sabía lo que importaba a Dios. Pablo sabía lo que era importante para Dios. Pablo lo sabía cuán importante era. Tengo que ir a ver Roma. ¿Por qué? Porque sé que para Dios es importante. Porque sé que ese es el plan de Dios. Porque sé que ahí está el corazón de Dios. Y Dios, con un corazón, me imagino, henchido de felicidad, dijo: me ha entendido. Dijo: venga, va, ve. Porque ahora no vas a ir solo. Voy a ir contigo. Mi poder va a ir contigo. Mi presencia va a estar contigo. No estás solo. Por eso, Pablo, ve donde vaya, no importa. No temas. Un naufragio. No temas.
Si yo estoy contigo, porque has entendido el plan de Dios. ¿Por qué recibimos respuestas en nuestras oraciones? Cuando entendemos el plan de Dios. ¿Cuándo vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas? Cuando entendemos el plan de Dios en nosotros. Pablo sabía esa importancia. Pablo entendía esa realidad. Pablo 27-24, versículo 27, versículo 24 de Hechos, nos habla de una gran tormenta. Y un ángel se presentó ante Pablo. Y ese ángel le dijo: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Dios enviará a sus ángeles a los creyentes que se mantengan dentro del plan y de la voluntad de Dios. Amén. Dios manda a sus ángeles dentro de su plan y de su voluntad. No te salgas ni un milímetro de su plan y de su voluntad. Este mensaje, hermanos, define la vida cristiana. La define. No es la vida cristiana acerca de lo que debemos de hacer. No es de cómo se supone que debemos o no debemos evangelizar. Se trata de la vida cristiana, de lo que yo tengo que creer dentro del plan de Dios. Es estar dentro de ese plan de Dios. Por eso, antes de irme, yo sé que ya pasó quizás unos minutos, pero quiero dejaros 4 cositas para que tengáis en esta semana para orar. En esta semana, si queréis vivir esta vida cristiana, yo os invito en el nombre de Jesucristo que tengáis un tiempo profundo. ¿Qué significa esto? Comparte un tiempo profundamente significativo con Dios. Hay problemas y sufrimientos, como decía al principio. Den un tiempo profundamente significativo delante de Dios para poder comprender cuál es el mensaje que hay detrás de cada situación y de cada problema. Amén. Den ese tiempo profundamente significativo delante de la presencia de Dios. Toma, punto 2, toma lo que es de Dios. Toma lo que es de Dios y conviértelo en tu esperanza. Decía al principio, mi esperanza fue y es ver a los remanentes. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón de Dios. Mi esperanza está en los remanentes. ¿Por qué? Esa es lo que Dios tiene en su corazón. Los remanentes, el centro de remanentes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que de ese tiempo profundo se va a convertir tu felicidad. En ese tiempo profundo se va a convertir en tu felicidad. Porque estar en la presencia de Dios va a hacerte el hombre o la mujer más feliz del mundo. Conviértelo en el momento más feliz de tu vida. Estar en la presencia de Dios. Poder experimentar lo que hay en el corazón de Dios. La esperanza que hay en el corazón de Dios. Conviértelo. Y termino. Entonces, respuestas vendrán una tras otra. Es la vida espiritual, es la vida cristiana. Vendrán respuestas una tras otra. Bendigo a todos los remanentes, bendigo a todos los fieles en el nombre de Jesucristo, que estas bendiciones vengan sobre cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bendigo a todos los discípulos, bendigo a los obreros y a todas las familias que están escuchando este mensaje. En el nombre de Señor Jesucristo, os bendigo.